Gracia y paz, carísimos hermanos, en este día que el Señor nos regala, para que juntos cada uno de nosotros podamos disfrutar de sus bondades y maravillas, sabiendo que tan grande es su misericordia cada día para con nosotros, que aun siendo pecadores, nos sigue amando, nos sigue fortaleciendo y levantando cada día. Continuando con esta semana, el libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, a través del eslogan que hoy nos corresponde, reconocimiento de Jesús como Rey por parte de los hombres sabios, una adoración inesperada. Hoy, día martes, nos corresponde este tema, mis hermanos, 21 de enero de 2025. Y hoy les invito a que juntos pongamos en oración este tiempo, a fin de que sea nuestro Padre Celestial quien nos otorga sabiduría y entendimiento. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia en este día, sabiendo que tú te inclinas a escuchar el clamor de tu pueblo. Tus promesas son claras y verdaderas, Señor, y te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que esa esperanza en tu Hijo Jesucristo sea fortalecida cada día, sabiendo que todo lo que Él ha hecho por nosotros es única y exclusivamente para la honra y gloria tuya, mi Señor. Padre, sella los labios de tu Hijo, que trae la reflexión de esta mañana. Ayúdanos a continuar en tu obra, Señor, ministrando, y tú serás el que toque corazones para que vengan a tus pies, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Una adoración inesperada. Como texto base tenemos el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella se mantenía, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mis queridos hermanos, a través de este estudio, vamos a tratar de conceptualizar el nacimiento de Jesús en Belén, las preguntas inesperadas que hace Herodes, ¿dónde está el rey nacido? ¿Por qué llega a perturbar tanto su corazón el tratar de conocer dónde va a nacer? Pero al mismo tiempo vamos a mirar esa misión inesperada que tenían aquellos magos de Oriente, buscar al rey recién nacido. Una señal inesperada que sería vista por todos, pero no entendida por todos. Aquella estrella que volvió a guiarlos.
un rey inesperado, un niño humilde que había nacido dentro de un contorno humilde. Si bien es cierto, el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 se relata el nacimiento de Jesús en Belén de Judea y la llegada de unos sabios de Oriente que buscan al recién nacido, al rey de los judíos. El rey de Herodes se inquieta al enterarse de este suceso y tras consultar con los escribas y sacerdotes, envía a los sabios a Belén. Luego, tras adorar al niño, son advertidos en sueños que no regresen hacia Herodes. Y finalmente la familia de Jesús va a Egipto y luego regresa a Nazaret. Este capítulo destaca la importancia del cumplimiento de las profecías y la protección divina sobre Jesús desde su nacimiento por parte de su padre. Para muchos en aquel tiempo no hubo nada usual, mis hermanos. Algo común relacionado al nacimiento o a la primera infancia de Jesucristo. Prácticamente cada uno de estos acontecimientos era algo anormal, algo inesperado. El mismo hecho de ser el Hijo de Dios, el hecho del nacimiento a través de una mujer que fue engendrada siendo virgen, el anuncio de los ángeles, el hecho de nacer en un pesebre, era algo que marcaba la diferencia, lo inesperado, que trasciende y rompe el esquema de los sabios de Oriente. Aquellos sabios son un cuadro que busca a Jesús. Buscando hechos a Jesús sucedieron una tras otras acontecimientos totalmente inesperados. Y esto siempre va a suceder con aquellas personas que buscan a Jesús. Pero Dios es fiel. Si usted realmente está buscando a Jesús, Dios tomará los acontecimientos inesperados y los hará obrar para bien. Será Dios mismo quien lleva a las personas hacia Cristo, cualquiera que estas sean las circunstancias y eventos esperados. Pero ¿cómo se produce la llegada de los sabios a Jerusalén? Mateo nos presenta la historia de unos sabios que llegaron a Jerusalén en busca del rey de los judíos recién nacido. Este hecho se produce en el contexto político y social del reinado de Herodes el Grande, quien gobernaba el territorio de Judea como cliente del Imperio Romano. Pero ¿quién era Herodes, mis hermanos? Herodes el Grande, un tirano sangriento, y la historia se encarga de encasillarlo al registrar que él mató a muchos de sus propios familiares, incluyendo a su esposa favorita. Tuvo 10, al abuelo de ella, al hermano, y a algunos de sus propios hijos. En una ocasión dio muerte a todo el Sanedrín, la junta gobernante del gobierno judío. En otra ocasión dio muerte a todos los notables de Jerusalén. Era una persona totalmente capaz del crimen que se menciona aquí. Cristo nace durante los años finales de su reinado, que fue prolongado desde el 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo. Este hecho muestra que era un tirano sangriento. Ese era Herodes, el que pedía a los magos de Oriente que le indicasen dónde había nacido el rey de los judíos. Pero aquí nace la pregunta, ¿quién eran estos sabios, mis hermanos? ¿Quién eran estos sabios? Los sabios se dejaron guiar, el término original de estos sabios, en el texto griego para referirse es magoi, que en la antigüedad se utilizaba para designar a un conjunto de sacerdotes, de eruditos de Persia y de Babilonia. Estos sabios eran expertos en astronomía, astrología y otros aspectos más, y tenían una gran reputación por sus habilidades proféticas y místicas. Pero ¿por qué buscaron estos sabios al rey de los judíos? Ellos simplemente se dejaron guiar por una estrella que consideraron como un signo divino de la llegada del nuevo rey de Israel.
Es posible que la creencia estuviera influida por el profeta, por la profecía del libro de Números, que hablaba de una estrella que surge de Jacob. Por tanto, los sabios interpretaron la estrella como una señal de que Jesús había nacido, del Mesías había nacido, y que debían viajar a Jerusalén para adorarlo. Ahí es cuando se producen las reacciones de Herodes, el Grande. Al enterarse de las noticias de los sabios, el temor llenó su corazón al pensar en una posible amenaza hacia su trono, y procuró buscar información sobre el lugar que habría de nacer el Mesías, fingiendo tener un genuino interés religioso. Hizo llamar a los sabios para que le dieran detalles exactos del lugar de nacimiento. Mis hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, el relato de los sabios que se presenta ante Jesús es una de las historias más conocidas del Evangelio. Desde tiempos antiguos las interpretaciones de este episodio han sido diversas y se han visto en las figuras de gran importancia para la teología y la espiritualidad cristianas. La estrella la tomamos como signo de la llegada de Jesús y fue la que guió a los sabios. Esta ha sido interpretada de diferentes formas. Para algunos la estrella es un símbolo de la divinidad de Jesús y de la extraordinaria señal que Dios mandó para anunciar su llegada. Sin embargo, otros han interpretado la estrella en un sentido más esotérico, como una señal de que el Mesías estaba iluminando el mundo y que su luz debía ser seguida. Pero ¿cuál es el propósito de la visita de los sabios? Al presentarse ante Jesús, son también un ejemplo de cómo puede buscar la verdad y la sabiduría divina en el mundo, más allá de las fronteras religiosas. El hecho de que sean sabios de un país pagano no significaba que no pudieran ser personas que estuvieran buscando la verdad de Dios. Es ahí cuando se trata de entender de alguna manera la actitud de Herodes, esa reacción visceral que él tiene. Y es un ejemplo de cómo los poderosos y gobernantes pueden tener mucho que perder frente a la llegada del Mesías. Sin embargo, también puede ser vista como una imagen de la resistencia que el ser humano tiene para aceptar la llegada de Jesús en su vida y a ceder el control de su existencia al Señor. Quieren seguir manteniendo ese poderío y no claudicar ante la presencia del Cristo vivo. El episodio de los sabios nos enseña muchos valores y enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Nos enseñan a orientar nuestra vida hacia la verdad divina. Y es lo que procuraron los sabios de Oriente. Guiar su vida hacia el verdadero sentido de la existencia y dejarse guiar por las señales que Dios les enviaba, al igual que a nosotros. No dejar que nuestros intereses egoístas nos aparten del camino de Dios. La actitud de Herodes debe recordarnos que nuestros intereses y temores egoístas pueden alejarnos del camino de la verdad y del amor de Dios que nos ofrece. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, abrir nuestra mente y nuestro corazón a la presencia de Jesús. La visita de los sabios nos invita a abrir nuestra mente cada día y aceptar ese amor y su luz en cada uno de nosotros. Ellos estaban buscando al recién nacido, al rey de los judíos, a través de aquella estrella que había guiado su camino. Y dentro del contexto histórico y religioso, es importante entender la importancia del versículo 2, porque ahí encontramos el contexto religioso en el que se describe, en la época en que se escribió el Evangelio de Mateo. Los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Además, la profecía mesiánica de la llegada del rey de los judíos estaba muy arraigada en la cultura judía, y se esperaba que ese rey liberara a Israel del yugo romano y estableciera un reino de la tierra. También se puede entender, mis hermanos, fuera del ámbito judío y de la cultura profética judía, que han visto a la estrella del rey de los judíos, lo que les ha llevado a emprender un viaje hasta Jerusalén. Y desde la perspectiva judía su llegada es muy significativa, porque confirma el nacimiento del Mesías, el rey prometido en el Antiguo Testamento. Estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, mis hermanos, eran astrónomos. Su número exacto no se conoce.
menos aún sus nombres. Su llegada solamente confirma el cumplimiento de la profecía, sino también es simbólica de la universalidad del mensaje de Jesús. El hecho de que ellos no fuesen judíos indica que el Mesías no solamente era para el pueblo judío, sino era el Salvador del mundo entero, mis hermanos. Eran hombres sencillos, hombres versados en la verdad, hombres influyentes, con estudio, autoridad, preparación. Eran los científicos de aquellos días, adiestrados en filosofías, en ciencias, medicina, astrología. Pero el número exacto no conocemos, mis hermanos. Lastimosamente la tradición ha encasillado como que fuesen 3, por los regalos que llevaron, oro, incienso y mirra. Pero la Biblia en ninguna parte nos dice el número exacto de ellos. El hecho que vinieran de tierras lejanas es simbólico, lo que cual nos ayuda a nosotros a entender la necesidad de aventurarnos en nuevos territorios para experimentar la plenitud de la fe. Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y explorar nuevos caminos espirituales que nos lleven a conocimientos más profundos de la verdad de Dios, a través del conocimiento, el escudriño y la meditación en la palabra de Dios. También nos enseña la necesidad de buscar señales en nuestra vida que nos guíen hacia Dios, ser persistentes en nuestra búsqueda y aventurarnos en nuevos territorios espirituales. También nos recuerda el mensaje de Jesús y la necesidad de acoger a todas las personas en nuestra comunidad de fe, independientemente de su origen o trasfondo. Mis queridos hermanos, es entendible bajo esta premisa la turbación que sufre Herodes el Grande. Y tal vez para muchos esa turbación de Herodes y del pueblo de Jerusalén lo interpreten como una señal de temor debido a una posible rebelión política, mientras que otros lo ven como una preocupación religiosa ante la llegada del Mesías. Otros más ven en esta turbación de Herodes una mezcla de las dos. Pero ¿cómo poder salir de la duda? Preguntarnos si la conmoción de Herodes del pueblo de Jerusalén sugiere que el Mesías era desconocido, pero para ellos, antes de la llegada de los magos. Sin embargo, mis hermanos, este versículo por sí mismo parece indicar que al menos algunos en Jerusalén eran conscientes de que el Mesías estaba por nacer, como lo demuestra la respuesta de los escribas y sacerdotes, cuando dicen la llegada de los magos simplemente confirmó esta creencia y la hizo más urgente. Y Mateo 2:3 nos refuerza y nos invita a reflexionar cómo nosotros estamos reaccionando ante lo desconocido y lo extraordinario. ¿Tenemos miedo, rechazamos, como lo hizo Herodes? Deberíamos usar estas experiencias como una oportunidad para cuestionar nuestras certidumbres y buscar la verdad bíblica. La llegada del Mesías debe ser una fuente de inspiración y esperanza en lugar de causar turbación, rechazo, miedo o angustia en nuestro corazón. La pregunta que realiza Herodes a los principales sacerdotes y escribas del pueblo es sinónimo de su miedo. Anhela buscar, encontrar al niño que había nacido como rey de los judíos. Y al saber de aquellos magos, les pregunta, cual si mostrase un genuino interés. Mas sin embargo, nosotros sabemos que el único interés que él tenía era eliminar al niño de su vida y de su camino, para que no sea piedra de tropiezo. La pregunta de Herodes es simple pero profunda. ¿Dónde habría de nacer? Para él era importante. Era consciente de que se esperaba la llegada del Mesías, pero él no sabía dónde nacería. En aquellos tiempos, los judíos esperaban al Mesías como el gran libertador, el salvador de su pueblo,
Y por eso la pregunta de Herodes se relaciona directamente con este concepto, porque creían que el Mesías vendría en un gran caballo, con un gran ejército, a irrumpir contra el pueblo romano. De ahí el temor y el terror de Herodes. Los principales sacerdotes y escribas del pueblo respondieron a la pregunta de Herodes en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta en Mateo 2.5 nos dice eso. Esta respuesta se basa en la profecía de Miqueas 5.2, en donde se estableció que el Mesías nacería en Belén. Por lo tanto, esta respuesta revela que los principales sacerdotes y escribas del pueblo conocían las Escrituras y estaban conscientes de la profecía del nacimiento de Jesús. También nos muestra que las Escrituras son importantes y tienen un papel fundamental en la comprensión de la historia y la relación con Dios, mis hermanos. No podemos abstraernos de la verdad bíblica, mis hermanos. No, mis queridos hermanos. Por eso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias preguntas y búsquedas en la vida. Al igual que Herodes, el buscar a Jesús, ¿qué amenaza nuestra posición en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos preocupa y nos inquieta si Jesús llega a gobernar nuestro corazón? Herodes buscó respuestas en los sacerdotes y en los escribas del pueblo. Nosotros debemos buscar respuestas en Dios y en sus Escrituras. Esa pregunta tan simple y tan sencilla, ¿y dónde nacerá?, marcaba el corazón de Herodes, ya que temía perder completamente el poder sobre el pueblo judío. Mis amados hermanos, cuán valiosa e importante es la lección bíblica. Los magos o los sabios de Oriente se encontraban en una búsqueda incansable del niño que habría de nacer. Y Herodes también tenía una búsqueda incansable de preguntas sin respuestas, que llenaba su corazón de pesar y angustia. Y muchos de nosotros, ¿cuántas veces nos hemos visto atrapados en incertidumbre, tratando de comprender el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro destino, y de qué manera el Señor tiene preparado un propósito para nosotros? Aquellos sabios consultaron las Escrituras y pudieron encontrar claridad y esperanza en la búsqueda sincera de lo divino. Y a muchos de nosotros, al no escudriñar las Escrituras, nos mantenemos en la zozobra, como lo hizo Herodes. Porque nos abstraemos de dar por entendido el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas. Aquellas profecías, como lo dijimos, que fueron citadas en Miqueas 5.2. Mis amados hermanos, el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3.3 hasta Apocalipsis, hasta el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, nos habla de la venida del Mesías, del Cristo, del Redentor de la humanidad. Y Mateo utiliza estas profecías mesiánicas de una forma que se establece el cumplimiento como un evento importante dentro de la humanidad, como un evento que nos ayuda a comprender que la Escritura es viva y es aplicable cada instante en nuestra vida. Al mirar el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios ha estado trabajando a través de la historia para establecer su reino en la tierra. La profecía nos da una mirada hacia el futuro y nos invita a confiar en Dios en el presente. En Mateo 5, este versículo nos señala la importancia de estar atento a las señales que Dios nos envía.
Los magos vieron una señal en el cielo que los llevó hasta Jesús recién nacido. Y la respuesta de los escribas y los principales sacerdotes señaló la precisión de la profecía. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios, mis hermanos. Si bien los planes de Dios pueden ser diferentes para los nuestros, también pueden suceder de manera que no siempre entendamos, que no podamos estar seguros de los planes que se cumplirán y cómo se profetizan. Sin embargo, la profecía sobre el Mesías se registró cientos de años antes del nacimiento de Jesús y fue cumplida exactamente. Es por eso que nosotros debemos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en nuestra vida. Reconociendo sobre todo la importancia de la profecía en la Escritura y el cumplimiento de las mismas en la vida de Jesús, también es un recordatorio de fidelidad para nosotros. Ante nuestra mirada y nuestro corazón que busca esas señales que el Señor nos da cada día, a través de su plan de salvación, redención y de vida eterna para cada uno de nosotros, a fin de que sigamos completamente en sus caminos. Es por eso que en los momentos de incertidumbre, Dios coloca señales en nuestras vidas que nos guía hacia Él. Al igual que los sabios de Oriente siguieron la estrella, nosotros también debemos estar atentos a las pequeñas luces que Dios nos otorga a diario. Debemos mantener una fe viva, una fe activa. Y solamente así podremos comprender cómo la profecía de Belén fue hecha realidad en aquellos tiempos y realidad en nuestros corazones en estos días. En el Antiguo Testamento, la profecía de Belén es una de las muchas profecías que anuncia la llegada del Mesías, del Salvador prometido por Dios. Estas profecías reafirman la autoridad de la Escritura y la omnipotencia de Dios, mostrando cómo su voluntad se cumple completamente, incluso en los detalles más pequeños. Aquí se citan las palabras de Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Más que claro no puede estar, mis hermanos. Un pequeño poblado como Judea, como Belén de Judea, sería el sitio donde nacería el Redentor de la humanidad. Puede para muchos parecer insignificante el hecho de que Jesús naciera en esa ciudad. La convirtió en el lugar de nacimiento del Salvador del mundo. Por eso esta ciudad tiene un lugar especial en la historia, en la salvación de la humanidad. Es una ciudad sagrada y visitada por miles de personas cada año que quieren conocer la historia y sentir la presencia divina en ese lugar. Por eso decimos que fiel es Dios a sus promesas. Fiel es Dios a sus promesas, mis hermanos. Para Herodes, ese encuentro con los sabios de Oriente que llegaron buscando al recién nacido rey de los judíos, que fueron guiados por esa estrella, fue algo significativo, pero también algo que en su corazón le llevó a maquinar la maldad, cuando en secreto les llama para indagar sobre el nacimiento, el sitio, y les ruega prácticamente que en su regreso pasen nuevamente por su ciudad, indicándoles dónde había nacido y dónde estaba para ir a buscar y adorarle. Por eso, mis hermanos, la verdad bíblica se basa en la fidelidad que el Hijo de Dios tiene
hacia nuestro Padre Celestial. Esta verdad bíblica muchas veces nos puede llevar a desobedecer una autoridad cuando vemos malicia en su corazón. Y tenemos que ser diligentes, mis hermanos, en todo sentido. Tenemos que ser diligentes para no tener problemas. Mis queridos hermanos, ahí radica la importancia de la diligencia. El deseo de adorar a Dios por parte de tus sabios de Oriente, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a recorrer una gran distancia para adorarlo. Aquí nace una pregunta para nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús, para buscar a Jesús? No es que Jesús esté perdido. Jesús está en el mismo sitio donde tú lo dejaste la última vez. Ahí se encuentra Jesús. Por eso, mis hermanos, en nuestra vida diaria podemos aplicar el mandato de Mateo 2:8, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Jesús. Esa verdad que conoceremos y nos hará libres. Esa verdad que nos guiará hacia el Padre Eterno. Los sabios tuvieron una estrella que les guió. Nosotros tenemos la palabra de Dios, las promesas certeras, que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Tenemos eso en nuestro corazón. Pero sobre todo tenemos que hacer una búsqueda personal para poder guardarlo en nuestro corazón. Recordemos que Jesucristo fue rechazado por los religiosos de aquel en tiempo. Y hoy en día Jesús también es rechazado por el hombre carnal que no quiere volver sus ojos hacia Cristo. Y a muchos se les sigue perturbando el corazón, porque no quieren tener ese encuentro con el Señor. No lo aceptan como su Salvador. No creen en Él. Piensan que no tienen motivos para preocuparse. Sin embargo, mis hermanos, la palabra es clara cuando nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Así estamos muchos de nosotros, que hemos dejado la búsqueda de la verdad, y cada uno tiene que buscar cada día a Jesús en su corazón. Cada día tiene que cada uno de nosotros mantener esa fe viva, que es la guía, cual estrella que siguieron los sabios de Oriente. La fe es la guía que nos lleva a adorar a Jesús y por ende adorar al Padre. Muchos llegaron hasta Belén, se postraron ante el niño y le ofrecieron regalos. La fe de los sabios de Oriente les llevó a ver más allá de lo evidente. Ellos confiaron en una guía, en una estrella. Nosotros debemos confiar en que las promesas de la palabra de Dios son reales y verdaderas, mis hermanos. En eso debemos confiar. Y será Dios mismo el que va a suplir las necesidades de toda persona que busca fielmente a Jesús y hace cuanto puede, y no se rehúsa a abandonar su búsqueda. Por eso dice en Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Mis amados hermanos,
El rey inesperado de los sabios era un humilde niño, en humildes condiciones. Encontraron al rey en un pesebre. Sin duda los sabios esperaban que el niño fuese el hijo de algún monarca en funciones, con todo el esplendor, riqueza y realeza del caso. Esperaban que fuese conocido por todos. Mas qué distinto es lo que encontraron. Un niño en un pesebre, humilde, sencillo, de unos padres comunes en una casa sencilla y humilde. Y sin embargo, ellos adoraron al rey. Ellos se inclinaron y lo adoraron. Sin embargo, en estos pasajes bíblicos vemos que cuando los sabios de Oriente estuvieron frente a Herodes, ellos no se inclinaron ni le adoraron. Pero al ver al niño en el pesebre, lo adoraron, llenando de gozo su corazón, el gozo de haber encontrado la luz. Ese era un gozo contagioso, un recordatorio de que en nuestra vida cada destello de esperanza y cada gota de fe son regalos divinos. Y al igual que ellos también podemos experimentar esa alegría y reconocer la luz de Dios y la luz de Cristo, que nos guía en momentos de incertidumbre y nos ayuda a no perder el rumbo, dejándonos llevar por esa estrella que ilumina nuestro camino y nos invita a un encuentro transformador con el amor de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y temed delante de él la tierra. Dios nos hace las cosas de la manera que los hombres esperan. Él hace conforme a su propósito y su voluntad. Mis amados hermanos, este tema debe llevarnos a la reflexión, a que constantemente debemos buscar al Señor en nuestro corazón, a que constantemente debemos estar dispuestos a sacrificarnos e ir en pos de Él, sin importar lo que esto signifique, sin importar el camino que tengamos que recorrer. La intención de nuestro corazón debe ser siempre ir en pos de Cristo. Ir en pos de Cristo. Pero a veces nos olvidamos lo que realmente significa detenernos y adorar. La historia de estos sabios de Oriente que viajaron tan duro camino para encontrarse con el niño nos recuerda que la adoración va más allá de un ritual. Se trata de un reconocimiento genuino de la divinidad de Cristo en nuestra vida y del Padre a través de Él. Yo les pregunto, ¿por qué no tomamos un momento en nuestro día para detenernos, reflexionar y ofrecer lo mejor de nosotros a quien realmente lo merece? ¿Por qué no lo hacemos? Filipenses capítulo 2, versículos 7-8 nos dice: sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Los sabios siguieron la estrella, pero en su corazón buscaban al Dios vivo. Buscaban al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, al niño que nació en Belén, en un pesebre, para adorarlo y para postrarse delante de Él, en señal de respeto y amor. ¿Y nosotros? ¿Por qué hemos dejado de buscar a Jesús en nuestro corazón? ¿Por qué hemos dejado el respeto hacia Él? ¿Por qué nos hemos apartado de esa búsqueda necesaria? ¿Por qué hemos dejado de lado
esa adoración inesperada que Él busca de nosotros? Es la pregunta que cada uno debe hacerse en su corazón. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis queridos hermanos, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Esto es, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.